El atardecer teñía de dorado los ventanales del Salón Esmeralda, un espacio exclusivo en el corazón de Bogotá, donde la élite de la ciudad se reunía para celebrar lo que todos creían sería la unión perfecta entre dos mundos, el mío y el de los Salazar. Las mesas, cubiertas con manteles de lino blanco, brillaban bajo la luz de las lámparas de araña, y el aroma a orquídeas frescas flotaba en el aire, mezclado con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de copas de champán. Mi vestido, un diseño hecho a medida que había costado más de lo que mi padre ganaba en un año, se ajustaba a mi cuerpo como una armadura delicada, hermosa pero pesada. Era un recordatorio constante de que, esta noche, yo no era solo Lucía Mejía, la periodista que había construido su carrera desde cero. Era la prometida de Daniel Salazar, el heredero de una de las familias más influyentes de Colombia. Me detuve en la entrada del salón, mis manos alisando la tela suave del vestido. A mi lado, la señora Beatriz Salazar, mi futura suegra, me observaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su cabello, perfectamente recogido en un moño elegante, no se movió cuando inclinó la cabeza para hablarme. «Lucía, querida, estás deslumbrante», dijo, su voz cargada de un dulzor que parecía ensayado. «Daniel tiene tanta suerte de haber encontrado a alguien tan adecuada». La pausa antes de adecuada fue intencional, un dardo sutil que me recordaba mi lugar. Para Beatriz, yo siempre sería la hija de un maestro de escuela de Tunja, alguien que, a pesar de mis logros como periodista de investigación, nunca encajaría del todo en el mundo de los Salazar. Ellos eran dueños de un imperio textil, con conexiones que se extendían desde los mercados internacionales hasta los pasillos del poder en Bogotá. Yo, en cambio, era una intrusa, alguien que había entrado en su órbita por un capricho del destino, o del corazón de Daniel, si es que alguna vez había sido eso. «Gracias, señora Beatriz», respondí, forzando una sonrisa que había practicado frente al espejo incontables veces. «Todo está perfecto. Ha hecho un trabajo increíble con la organización». Ella asintió, complacida, mientras sus pulseras de diamantes destellaban bajo la luz. «Solo lo mejor para nuestro Daniel», dijo, gesticulando hacia los centros de mesa, esculturas de cristal tallado que parecían flotar sobre las mesas. «Hablando de él, ¿dónde está? Debería estar aquí, saludando a los invitados». Miré a mi alrededor, buscando su figura familiar entre la multitud. Los rostros de los presentes eran una galería de la élite colombiana. Empresarios textiles, políticos locales, incluso un par de celebridades que sonreían para las cámaras de los fotógrafos contratados. Todos sostenían copas de champán, sus risas resonando como un eco artificial. Pero Daniel no estaba a la vista. Sentí un nudo en el pecho, una presión que no podía ignorar. «Está en una de las salas privadas, hablando con unos socios», dije, aunque mi voz sonaba más tensa de lo que quería. «Ya sabe cómo es cuando se pone a hablar de los nuevos mercados en Asia». Beatriz soltó una risa que sonó como vidrio roto. «Claro, esa es la grandeza de Daniel. Un hombre que sabe priorizar. Espero que entiendas, Lucía, que casarte con un Salazar implica ciertas expectativas. Daniel necesita una esposa que apoye sus ambiciones, no que las distraiga». El mensaje era claro. «Quédate en tu lugar». Asentí, mis dedos jugueteando con el anillo de compromiso en mi mano izquierda, un diamante de 3 quilates que brillaba con una frialdad que me recordaba a su dueño. «Por supuesto», murmuré, aunque cada palabra se sentía como una rendición. «Lucía, estás radiante, pero parece que vas a salir corriendo», dijo una voz familiar a mi lado. Era Camila, mi mejor amiga y colega en el periódico donde trabajábamos. Su vestido azul eléctrico destacaba entre los tonos neutros de los demás invitados, un recordatorio de su espíritu libre y su habilidad para leer mis emociones como si fueran titulares. «Solo estoy abrumada por tanta atención», respondí, esbozando otra sonrisa que no sentía. Camila arqueó una ceja, sus ojos oscuros escudriñándome. «¿Y dónde está el novio? ¿No debería estar pegado a ti, presumiendo su compromiso perfecto?» Antes de que pudiera responder,
Un murmullo en la entrada del salón atrajo mi atención. Daniel apareció, pero no estaba solo. A su lado caminaban dos hombres que no reconocí, uno alto, con una sonrisa afilada como un cuchillo, y otro más bajo, vestido con un traje que gritaba dinero nuevo. Pero fue la mujer detrás de ellos, la que hizo que el aire se me atorara en la garganta. Isabela Vélez, la exnovia de Daniel, la que él había jurado que era historia antigua. Entró al salón como si fuera la dueña, su cabello castaño cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros, su vestido negro ajustado resaltando cada curva. Era todo lo que yo no era, una heredera de una familia de terratenientes, criada en el lujo, cómoda en este mundo de privilegios donde yo siempre me sentía como una invitada no del todo bienvenida. Vaya, esto se pone interesante, masculló Camila, acercándose a mí. Observé cómo Isabela se movía entre la multitud, saludando a los invitados con una familiaridad que sugería que este no era su primer evento en el Salón Esmeralda. Sus gestos eran seguros, como si nunca hubiera tenido que demostrar su valor o justificar su presencia. Daniel cruzó la mirada conmigo desde el otro lado del salón, y por un instante vi algo en su rostro. Culpa, tal vez. O fastidio por haber sido descubierto. Dijo algo a sus acompañantes y comenzó a caminar hacia mí, con Isabela siguiéndolo como una sombra imposible de ignorar. «Querida», dijo Daniel al llegar, su mano posándose en mi cintura con un gesto que parecía más posesivo que cariñoso. «Perdona la demora. La reunión se alargó más de lo esperado». Se inclinó para besar mi mejilla, y el olor de su colonia se mezcló con un toque de algo más, el perfume de Isabela. «¿Recuerdas a Isabela, verdad?», preguntó, su voz demasiado casual. ¿Cómo olvidarla? Isabela había sido una presencia constante en nuestra relación, apareciendo en los momentos más inoportunos. Daniel siempre insistía en que su amistad era puramente platónica, un eco de su infancia compartida en los círculos de la élite bogotana. Pero la forma en que ella lo miraba, la manera en que tocaba su brazo al hablar, sugería algo más. «Claro», respondí, extendiendo la mano con una calma que no sentía. «Isabela, qué sorpresa. No sabía que estabas de vuelta en Bogotá». Isabela sonrió, sus dientes perfectos brillando bajo las luces. «No me perdería la fiesta de compromiso de Daniel por nada del mundo», dijo, su voz dulce pero afilada. «Somos amigos desde hace tanto, ¿verdad, cariño?». La palabra cariño cayó como una piedra en el silencio que siguió. Daniel apretó mi cintura, como si intentara anclarme a él. «Desde niños», confirmó, su tono firme pero con un dejo de tensión. «Las familias Vélez y Salazar han sido cercanas por generaciones». «Generaciones», repetí, la palabra resonando como un desafío. Isabela representaba todo lo que yo nunca sería, una heredera, una dinastía, una historia de riqueza que yo solo podía imitar, nunca igualar. «Qué encantador», dije, manteniendo mi voz firme a pesar del nudo en mi estómago. «¿Y qué te trae de vuelta a Bogotá, Isabela?». «Negocios, principalmente», respondió, sus ojos fijos en Daniel. «Estoy explorando algunas inversiones en el sector textil. Daniel ha sido tan amable de ofrecerme su experiencia». La forma en que pronunció experiencia hizo que sonara como algo mucho más íntimo que un consejo profesional. Sentí a Camila tensarse a mi lado, sus instintos de periodista captando las corrientes subterráneas de la conversación. «Damas y caballeros», la voz de la organizadora del evento cortó el aire, resonando desde un micrófono mientras golpeaba suavemente una copa de champán. «Si nos hacen el favor de prestar atención, las familias Mejía y Salazar desean compartir unas palabras». Mi padre, Antonio Mejía, dio un paso al frente, su traje sencillo contrastando con los atuendos de diseñador de los demás invitados. Su sonrisa nerviosa me apretó el corazón. Había trabajado toda su vida como maestro en una escuela pública, y verlo aquí, intentando encajar en un mundo tan ajeno al suyo, me hizo querer abrazarlo. «Gracias a todos por estar aquí esta noche», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Beatriz, Ernesto, Daniel,
Gracias por recibir a Lucía y a nuestra familia con tanto cariño. Es un honor unirnos a los Salazar. El aplauso que siguió fue educado, pero con un matiz de condescendencia, el tipo de aplauso que se reserva para alguien que intenta pero no termina de encajar. Luego, Ernesto Salazar, el patriarca de la familia, tomó el escenario. A sus 65 años, seguía siendo una figura imponente. Alto, de cabello gris perfectamente peinado, con una elegancia que no se podía comprar. Había transformado el negocio textil familiar en un gigante global, y su presencia dominaba cualquier espacio. Amigos, colegas, familia, dijo, su voz resonando con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Esta noche celebramos no solo la unión de dos jóvenes, sino la alianza de dos familias con valores compartidos y fortalezas complementarias. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo el salón antes de posarse en mí. Lucía aporta inteligencia, ambición y una perspectiva fresca, dijo, y la palabra fresca sonó como un recordatorio de mi condición de outsider. Ha demostrado que el éxito no se trata solo de dónde vienes, sino de cuánto estás dispuesto a trabajar. Las palabras parecían un cumplido, pero en su tono había una advertencia implícita. Luego se volvió hacia Daniel. Daniel, has elegido una compañera que te desafiará, te apoyará y te ayudará a construir algo duradero. Eso es el matrimonio. Una alianza estratégica tanto como un vínculo romántico. ¿Una alianza estratégica? Las palabras resonaron en mi mente, frías y calculadas. ¿Eso éramos Daniel y yo? ¿Un contrato en lugar de un amor? Gracias, papá, dijo Daniel tomando el micrófono. Gracias a todos por acompañarnos a Lucía y a mí en este momento tan especial. Ha sido un viaje increíble, y estoy agradecido por todos los que nos han apoyado. Se volvió hacia mí, extendiendo la mano. Lucía, ¿te gustaría decir algo? El peso de las miradas de los 200 invitados cayó sobre mí como una losa. Se esperaba que fuera agradecida, humilde, que reconociera mi suerte por haber atrapado a un hombre como Daniel. Pero al mirar a la multitud, a los rostros que me evaluaban, sentí una chispa de rebeldía. Gracias, comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. Cuando conocí a Daniel, me intimidó este mundo, todo esto. Hice un gesto hacia el salón opulento. Pero he aprendido que el amor no se trata de encajar en el mundo de alguien más. Se trata de construir uno nuevo juntos. Daniel y yo venimos de mundos diferentes, pero compartimos los mismos sueños. Trabajar duro, crear algo significativo, apoyarnos mutuamente. Eso es lo que me emociona. No solo convertirme en una Salazar, sino ser compañeros en todos los sentidos. El aplauso fue más cálido esta vez, pero noté la sonrisa tensa de Beatriz y la mirada entrecerrada de Ernesto. Había roto el guión, había hablado desde mi verdad en lugar de aceptar la suya. Cuando le devolví el micrófono a la organizadora, Daniel se inclinó hacia mí. Fue hermoso, querida, susurró. Muy auténtico. La pausa antes de auténtico me heló la sangre. Era la misma pausa que Beatriz había usado con adecuada. Una advertencia envuelta en un cumplido. La parte formal terminó, y los invitados volvieron a sus conversaciones. Me excusé y me dirigí al baño, necesitando un momento para respirar. Pero al pasar por una puerta entreabierta de una sala contigua, escuché voces familiares y me detuve en seco. No puedo creer que la hayas invitado esta noche, dijo Daniel, su voz tensa por la frustración. No me invité sola, cariño, respondió Isabela, su tono suave pero afilado. Tu padre insistió en que viniera. Algo sobre discutir el proyecto en Vietnam. ¿El proyecto en Vietnam? La voz de Daniel se alzó ligeramente. Eso no empieza hasta después de la boda. Lo sé, pero Ernesto pensó que sería bueno que conociera a Lucía ahora, para entender cómo podría adaptarse a ciertos aspectos de tus negocios. Hubo una pausa larga, y me acerqué más a la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. Isabela, lo que tuvimos ya terminó, lo sabes,
Estoy comprometido con Lucía. ¿Lo estás? Su risa fue suave, casi cruel. ¿O estás comprometido con la idea de ella? La esposa perfecta que hará que te veas bien ante los socios, que te dará hijos perfectos y nunca preguntará demasiado sobre tus viajes de negocios. Eso no es justo. ¿No lo es, Daniel? Ambos sabemos que este compromiso es tanto por la fusión de intereses como por amor. Tu padre fue muy claro cuando redactó el contrato prenupcial. A propósito, ¿tu dulce periodista sabe sobre la cláusula moral? Mi sangre se heló. ¿Cláusula moral? No necesitas saber los detalles, dijo Daniel, su voz baja, casi un susurro. Es un lenguaje estándar en este tipo de acuerdos. Lenguaje estándar que anularía todo el contrato si ciertas indiscreciones salieran a la luz, respondió Isabela. Qué conveniente que estaré trabajando tan cerca de Salazar Textiles en la expansión internacional. Qué conveniente que regresé a Bogotá para quedarme. Isabela, no hagas esto. No lo compliques. No estoy complicando nada, cariño. Solo estoy señalando que los matrimonios son frágiles, especialmente los construidos en contratos en lugar de confianza. Escuché pasos acercándose a la puerta y me alejé rápidamente, mi mente dando vueltas. ¿Una cláusula moral? ¿Qué clase de indiscreciones estaba insinuando Isabela? ¿Y qué quería decir con trabajar cerca de Salazar Textiles? Cuando llegué al baño, me miré en el espejo, mi rostro pálido bajo el maquillaje. La mujer que me devolvía la mirada parecía calmada, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Miedo de lo que había oído, de lo que significaba y de lo que podría descubrir si seguía investigando. El amanecer en Bogotá llegó envuelto en una niebla espesa, como si la ciudad misma estuviera conteniendo el aliento, reflejando el torbellino de emociones que me había mantenido despierta toda la noche. La fiesta de compromiso había terminado hace apenas unas horas, pero las palabras de Isabela Vélez seguían resonando en mi cabeza, cada sílaba afilada como un cuchillo. Cláusula moral, indiscreciones, contratos en lugar de confianza. Me senté en la cocina de mi apartamento en el barrio de La Candelaria, con una taza de café tinto humeante entre las manos, pero el calor no lograba disipar el frío que se había instalado en mi pecho desde anoche. Mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel. Buenos días, mi amor. Gracias por lo de anoche. Papá quiere almorzar esta semana para hablar del cronograma de la boda. Te amo. Te amo. 2 palabras que deberían haberme reconfortado, pero que en cambio sonaban huecas, como si fueran parte de un guión que Daniel recitaba sin sentir. Estaba mirando la pantalla, buscando las palabras para responder, cuando el timbre de mi apartamento sonó. A través de la mirilla vi a Camila, con una bandeja de pan de yuca de nuestra panadería favorita en la calle 7, y 2 vasos grandes de café. Traje refuerzos, anunció al abrir la puerta, su sonrisa cálida pero teñida de preocupación. Anoche te vi con cara de necesitarlos. Camila siempre había tenido un talento para leerme como si fuera una de sus notas periodísticas. Nos conocimos en la universidad, cuando ambas éramos estudiantes de periodismo soñando con cambiar el mundo a través de la verdad. Yo me había desviado hacia el periodismo de investigación, mientras que Camila se especializó en datos y tecnología, pero nuestra amistad se había fortalecido con los años. Eres un ángel, dije, aceptando el café con una sonrisa cansada, aunque no estoy segura de que el café pueda arreglar lo que me pasa. Nos acomodamos en la sala de mi apartamento, con sus paredes de ladrillo expuesto y ventanas que daban a las calles empedradas de La Candelaria. En días despejados, se podían ver los cerros orientales, pero hoy la niebla los ocultaba, creando una sensación de aislamiento que hacía eco de mi estado de ánimo. Entonces, dijo Camila, acomodándose en el sofá de cuero marrón, me vas a contar qué pasó anoche, porque lo que sea que estaba ocurriendo entre tu prometido y esa reina de hielo en el vestido negro no fue exactamente sutil. Dudé por un momento, sopesando si debía confiarle todo a Camila, pero su mirada firme, la misma que usaba para interrogar a fuentes reacias, me decidió. Le conté lo que había oído detrás de la puerta entreabierta. La mención de una cláusula moral,
La familiaridad de Isabela con los negocios de Daniel. Su insinuación de que mi compromiso era más una transacción que un romance. Le hablé de mi creciente sospecha de que había piezas del rompecabezas que aún no entendía. Piezas que podrían cambiarlo todo. Camila escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada palabra. Cuando terminé, dejó su café en la mesa y me miró con una intensidad que me recordó por qué era tan buena en su trabajo. «Lucía, ¿cuánto sabes realmente sobre los negocios de Daniel?», preguntó, su voz baja pero firme. La pregunta me tomó desprevenida. «¿A qué te refieres?». «Dirige la división internacional de Salazar Textiles. Invierten en fábricas en Asia, mercados emergentes, ese tipo de cosas». «Esa es la versión oficial», respondió Camila, sacando su teléfono y comenzando a escribir algo. «Pero el mundo textil puede ser turbio, especialmente cuando se trata de operaciones internacionales. Hay regulaciones, problemas de cumplimiento, cuestiones éticas que se complican rápido». Un escalofrío me recorrió, no por la niebla que se colaba por las ventanas, sino por lo que implicaban sus palabras. «¿Qué estás insinuando?». «No estoy insinuando nada todavía», dijo, su tono mesurado. «Pero una cláusula moral en un contrato prenupcial no suele ser sobre infidelidades personales. Normalmente, protege los intereses comerciales de posibles escándalos o complicaciones legales». Hizo una pausa, sus dedos volando sobre la pantalla del teléfono. «Dame unas horas. Quiero investigar las operaciones internacionales de Salazar Textiles. Y, Lucía, deberías conseguir un abogado que no tenga vínculos con los Salazar para revisar ese contrato». Después de que Camila se fue, pasé la mañana en mi estudio, intentando concentrarme en un artículo sobre la gentrificación en Bogotá, pero cada correo electrónico, cada notificación, me distraía. Mi periódico estaba trabajando en una investigación sobre el impacto de los nuevos desarrollos textiles en comunidades rurales, y normalmente estaría inmersa en los datos. Pero hoy, mi mente volvía una y otra vez a los contratos, las cláusulas y la sensación de que mi relación con Daniel estaba construida sobre arenas movedizas. Al mediodía, llamé a mi abogada, Laura Restrepo, quien había revisado el contrato prenupcial inicial. Laura era astuta, meticulosa y, lo más importante, no tenía ninguna conexión con los Salazar. «Lucía», dijo cuando contestó, «justo iba a llamarte. El abogado de Daniel envió unos documentos adicionales esta mañana. Al parecer, quieren finalizar unas enmiendas al contrato antes de la boda». Mi estómago se retorció. «¿Qué tipo de enmiendas?». «No he tenido tiempo de revisarlas a fondo, pero parecen incluir protecciones financieras adicionales y algo que llaman cláusulas de estándares de conducta. ¿Puedes venir esta tarde? Creo que deberíamos revisar todo juntas». Quedé en encontrarme con ella a las 3 y pasé las siguientes horas en un estado de ansiedad creciente. Cláusulas de estándares de conducta. ¿Qué pensaban los Salazar que estaban comprando al casarme con Daniel? La oficina de Laura estaba en un edificio moderno en la zona G, con vistas a los restaurantes de moda y los ejecutivos apresurados. Laura había construido su reputación defendiendo a mujeres en negociaciones prenupciales complejas, y su minuciosidad era legendaria. «Lucía», dijo cuando me recibió en su oficina de esquina. «Tengo que decirte que lo que te están pidiendo firmar es algo que no he visto en 15 años de práctica». Señaló una pila de papeles sobre su escritorio de caoba. «Esto no es solo un contrato prenupcial. Es prácticamente un código de conducta para ser una Salazar». Me dejé caer en la silla de cuero frente a su escritorio, mis peores temores tomando forma. «¿Qué quieres decir?». Laura tomó el primer documento y leyó en voz alta. «La parte contratante de la segunda parte, es decir, tú, se compromete a mantener estándares de comportamiento acordes con un miembro de la familia Salazar, incluyendo, pero no limitado a, conducta social apropiada en eventos familiares y de negocios, discreción respecto a los asuntos comerciales de la familia y abstención de actividades que puedan atraer escrutinio público o vergüenza al nombre o los intereses comerciales de los Salazar». Me miró por encima de sus gafas. «Esto es solo el comienzo.
Hay cláusulas específicas sobre el uso de redes sociales, actividades benéficas, incluso los tipos de proyectos periodísticos que puedes realizar de forma independiente. Mi cabeza daba vueltas. ¿Y si violo estos estándares de conducta? El contrato matrimonial queda anulado. Pierdes cualquier derecho a propiedades conjuntas, manutención o acuerdos financieros. Básicamente, te vas con lo que trajiste al matrimonio. Nada más. Miré los papeles, sintiendo que los veía por primera vez, aunque supuestamente había aceptado todo esto hace meses. Laura, no recuerdo nada de esto en el contrato original. Su expresión se tornó preocupada, porque la mayor parte no estaba allí. El acuerdo original era bastante estándar. Protegía activos prematrimoniales, definía derechos de propiedad, ese tipo de cosas. Estas nuevas cláusulas son extensas. Me entregó otro documento. Esto es particularmente interesante. Lo llaman un acuerdo de conducta profesional. Básicamente, le da a la familia Salazar poder de veto sobre cualquier decisión importante en tu carrera. Asociaciones, proyectos, incluso declaraciones públicas que hagas como periodista. Las palabras en la página se volvieron borrosas mientras intentaba procesar lo que leía. Esto no era un contrato matrimonial. Era un acuerdo de servidumbre. Un documento diseñado para controlar cada aspecto de mi vida. «Hay algo más», dijo Laura, su voz suave pero firme. «Hice algunas averiguaciones sobre Salazar Textiles después de tu llamada. ¿Has oído hablar del proyecto en Vietnam que mencionó Isabela?» Negué con la cabeza, aunque el nombre me provocó un escalofrío. Es un desarrollo textil masivo en el sudeste asiático, valorado en unos $600 millones. El problema es que han surgido cuestionamientos sobre las evaluaciones de impacto ambiental y el desplazamiento de comunidades locales. Nada que haya derivado en cargos formales, pero suficiente para que algunos grupos internacionales de derechos humanos estén atentos. Laura abrió una pestaña en su computadora. Aquí es donde se pone interesante. El fondo fiduciario de la familia Vélez es uno de los principales inversionistas en el proyecto. Si Isabela está regresando a Bogotá para trabajar más de cerca con Salazar Textiles, sugiere que están apostando fuerte por este acuerdo, a pesar de los posibles problemas de imagen. Las piezas comenzaban a encajar, formando una imagen que no me gustaba. ¿Y la cláusula moral?, pregunté. ¿Protegería a los Salazar si estallara un escándalo? Exacto, respondió Laura. Si Daniel estuviera implicado en algo cuestionable, podrían alegar que tu comportamiento, tu asociación con él, violó los términos del contrato. Te dejarían sin nada, ellos quedarían protegidos, y Daniel estaría libre para casarse con alguien más, adecuado a sus necesidades. No dije su nombre, pero ambas pensamos lo mismo. Alguien como Isabela Vélez. Salí de la oficina de Laura con copias de todos los documentos y la promesa de revisarlos a fondo antes de tomar decisiones. Mientras caminaba por la zona G, rodeada de edificios modernos y el bullicio de la ciudad, sentí que veía mi situación con claridad por primera vez. No me estaba casando con Daniel Salazar por amor. Me estaban reclutando para un papel en una estructura corporativa elaborada, donde cualquier paso en falso significaría mi descarte sin contemplaciones. Mi teléfono sonó mientras regresaba a mi carro. Era Daniel. Dudé en contestar, pero necesitaba empezar a recolectar información, y eso significaba actuar con normalidad hasta decidir mi próximo paso. «Hola, querida», dije, forzando calidez en mi voz. «Lucía, espero que estés teniendo un buen día», respondió Daniel, su tono casual, pero con un dejo de tensión. «Quería avisarte que Isabela se unirá a nosotros para la cena esta noche. Papá pensó que sería bueno que ustedes dos se conocieran mejor, ya que ella trabajará de cerca con la empresa». La naturalidad con la que dio la noticia me revolvió el estómago. «Oh, no sabía que teníamos planes para cenar». «Te dejé un mensaje esta mañana», dijo. «Nos encontraremos en el club a las 7. Nada formal, solo una oportunidad para que conecten. Creo que descubrirás que tienen mucho en común». Lo dudaba seriamente, pero acepté. Si Isabela iba a ser una presencia constante en nuestras vidas, necesitaba entender qué papel estaba destinada a jugar. «Estupendo», dijo Daniel. «Oh, y Lucía,
Papá mencionó que quieres revisar el contrato prenupcial otra vez. Está un poco preocupado por el momento, con la boda a solo 3 meses. ¿Hay algo en particular que te preocupe? La pregunta sonaba como una prueba, y sabía que mi respuesta sería analizada y reportada a Ernesto Salazar. Necesitaba ser estratégica. No es preocupación exactamente, respondí. Mi abogada mencionó que hay cláusulas nuevas, y quiero asegurarme de entender todas las implicaciones. Ya sabes cómo soy con los detalles. Claro, querida, aunque espero que no estés teniendo dudas. La familia ya ha invertido mucho en los preparativos de la boda. ¿Invertido? No emocionalmente, no personalmente, sino financieramente. El lenguaje decía todo sobre cómo los Salazar veían nuestra relación. Sin dudas, aseguré. Solo estoy siendo minuciosa. Colgué y me quedé sentada en mi carro por un largo momento, mirando las calles de Bogotá. Los vendedores ambulantes ofrecían arepas y jugos, mientras los ejecutivos corrían hacia sus reuniones. Hace unos meses, yo habría sido una de ellos, enfocada en mi carrera, mis investigaciones, mis historias. Ahora, sentía que estaba al borde de un precipicio, decidiendo si saltar o retroceder a terreno seguro. Mi teléfono vibró con un mensaje de Camila. Encontré cosas interesantes sobre Salazar Textiles. ¿Podemos vernos mañana? Y ten cuidado esta noche. Confía en tus instintos. El mensaje de Camila me recordó que no estaba sola. Tenía aliados, mi carrera, mis recursos, mi inteligencia. Pero primero, debía sobrevivir a la cena con Daniel e Isabela, y algo me decía que sería más reveladora de lo que cualquiera de ellos esperaba. Arranqué el carro y manejé hacia casa, preparándome para lo que parecía menos una cena social y más una misión de reconocimiento. La niebla comenzaba a levantarse, dejando ver los cerros a lo lejos. Por primera vez en el día, sentí una chispa de esperanza. La verdad, aunque dolorosa, sería real, y después de meses viviendo en una fantasía cuidadosamente construida, la realidad era un regalo. El Club de los Andes, escondido en una esquina tranquila de la zona T en Bogotá, era un bastión de elegancia y exclusividad. Sus paredes de madera pulida, adornadas con óleos de próceres colombianos y lámparas de bronce, exudaban una historia de poder que se remontaba generaciones. Mientras caminaba por los pasillos silenciosos hacia el comedor privado que Daniel había reservado, sentía el peso de esa tradición oprimiéndome, como si el aire mismo estuviera cargado de expectativas que no estaba segura de querer cumplir. Había elegido mi atuendo con cuidado. Un vestido verde oscuro que era sofisticado pero no ostentoso, combinado con un collar de plata que había sido de mi madre. Quería proyectar seguridad, pero también mantener un pedazo de mi identidad en un lugar donde todo parecía diseñado para hacerme sentir fuera de lugar. Daniel ya estaba sentado en una mesa esquinera cuando llegué, pero no estaba solo. Isabela Vélez ocupaba el asiento frente a él, su figura envuelta en una blusa de seda color burdeos que contrastaba con su cabello castaño perfectamente peinado. Estaban inclinados el uno hacia el otro, inmersos en una conversación que parecía demasiado íntima para ser solo de negocios. La escena me golpeó como un puñetazo silencioso, pero mantuve mi rostro sereno, una máscara que había perfeccionado en los últimos meses. «Lucía», dijo Daniel, levantándose al verme, su sonrisa brillante pero sin llegar a sus ojos. «Estás hermosa, como siempre». Me besó la mejilla, y el olor de su colonia se mezcló con un rastro de algo más, el perfume de Isabela, floral y caro, que parecía aferrarse a él. Anoté el detalle en la lista mental que había comenzado a construir desde la noche anterior, un catálogo de señales que pintaban un cuadro cada vez más inquietante. «Isabela», dije, extendiendo la mano con una cortesía que ocultaba la tormenta en mi interior. «Qué placer verte tan pronto otra vez». «El placer es mío», respondió ella, su agarre firme y su sonrisa tan pulida como el mármol del salón. «Estaba diciéndole a Daniel lo impresionada que quedé con tu discurso anoche. Muy auténtico. Esa palabra otra vez.
pronunciada con el mismo filo sutil que había escuchado de Daniel y su madre. Era como un código, una manera educada de decir que era ingenua, que no pertenecía del todo a su mundo. Nos sentamos, y Daniel llenó el silencio con una charla trivial que sonaba ensayada. El clima húmedo de Bogotá, los planes para la temporada de ferias textiles, el último escándalo político que ocupaba los titulares. Pero bajo la superficie, sentía una corriente de tensión, como si todos fuéramos actores en una obra donde yo era la única que no conocía el guión. Entonces, Isabela, dije durante una pausa, manteniendo mi tono ligero pero inquisitivo. Daniel mencionó que te mudas a Bogotá permanentemente. ¿Qué te trae de vuelta después de tanto tiempo? Isabela tomó un sorbo de su vino, su sonrisa imperturbable. Oportunidades, principalmente. El mercado textil internacional está en un momento fascinante, y Ernesto ha sido muy generoso al ofrecerme un puesto de consultoría con Salazar Textiles. ¿Consultoría en qué exactamente? Insistí, ignorando la mirada rápida que Daniel me lanzó. Ella rió, un sonido claro como campanillas de cristal. Supongo que podrías llamarlo navegación cultural. Cuando haces negocios en mercados internacionales complejos, necesitas a alguien que entienda no solo los aspectos financieros, sino también las sutilezas sociales y políticas. Daniel carraspeó, visiblemente incómodo. La familia de Isabela ha estado involucrada en el comercio textil latinoamericano por 3 generaciones. Ella aporta una perspectiva que es invaluable para nuestros planes de expansión. ¡Qué fascinante!, dije, manteniendo mi tono inocente. ¿Y ese trabajo requerirá que viajes mucho con Daniel? La pregunta flotó en el aire como un desafío. Los ojos de Isabela se encontraron con los míos, y por un instante vi un destello de algo. ¿Diversión, tal vez? ¿O satisfacción? Algunos proyectos requieren supervisión en sitio, respondió ella, su voz suave pero precisa. Daniel y yo trabajamos muy bien juntos. Siempre lo hemos hecho. El énfasis en siempre fue sutil pero inconfundible. Daniel se movió en su silla, tomando su copa de vino con dedos que temblaban casi imperceptiblemente. En realidad, dijo, su voz un poco tensa, deberíamos hablar del cronograma de la boda. Mamá ha estado preguntando por el conteo final de invitados y los arreglos de las mesas. El cambio de tema fue forzado, pero decidí seguirle la corriente mientras continuaba recolectando información. Claro, aunque debo admitir que aún me estoy acostumbrando a la magnitud de todo. 250 invitados parece mucho para lo que pensé que sería una ceremonia íntima. Isabela soltó una risa que sonó como un desafío. Oh, querida, las bodas de los Salazar nunca son íntimas. Son eventos de networking disfrazados de celebraciones. La boda del primo de Daniel el año pasado tuvo más de 300 invitados, y Ernesto cerró 2 contratos importantes durante la recepción. La forma casual en que se refirió a Ernesto por su nombre, su conocimiento íntimo de las tradiciones familiares, su comodidad al hablar de los negocios de los Salazar, todo en su presencia gritaba pertenencia, algo que yo nunca había sentido en este mundo. Parece que sabes mucho sobre las tradiciones de los Salazar, observé, manteniendo mi tono curioso en lugar de acusador. Debería, respondió Isabela, su sonrisa volviéndose casi depredadora. Después de todo, estuve a punto de ser parte de la familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Daniel palideció, y sus ojos se clavaron en Isabela con una mezcla de pánico y furia. Sentí que me habían entregado una pieza crucial del rompecabezas que había estado tratando de armar. ¿De verdad?, pregunté, mi voz sorprendentemente estable a pesar de que mi corazón latía tan fuerte que temía que se escuchara en todo el comedor. No lo sabía. Isabela tomó otro sorbo de vino, claramente disfrutando del momento. Oh, sí. Daniel y yo estuvimos comprometidos por casi 2 años. La boda estaba planeada para la primavera de 2020. ¿Verdad, cariño? En el mismo lugar que ustedes eligieron, el Salón Esmeralda. Me volví hacia Daniel, que parecía buscar palabras que no encontraba. Su rostro estaba enrojecido, y apretaba su copa con tanta fuerza
que pensé que podría romperse. «Daniel», dije, mi voz baja pero firme. «¿Es cierto?» Finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro. «Lucía, puedo explicarlo». «¿Puedes?», interrumpí, mi compostura comenzando a resquebrajarse. «Porque estoy empezando a pensar que hay muchas cosas que no me has explicado». Isabela se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una satisfacción maliciosa. «Oh, hay mucho más que explicar». «¿Debería contarle sobre el contrato prenupcial que firmamos, Daniel? Uno muy similar al que le han pedido firmar a ella. ¿O debería hablar de por qué nuestro compromiso terminó?» «Isabela, para», dijo Daniel, su voz cortante por la desesperación. «Este no es el momento ni el lugar». «¿No lo es?» La máscara de cortesía de Isabela se deslizó, revelando algo más duro, más peligroso. «Creo que Lucía merece saber en qué se está metiendo. Después de todo, yo entré a ciegas, y mira cómo me fue. Sentí que estaba presenciando un accidente en cámara lenta, incapaz de apartar la mirada a pesar de saber que sería devastador». «¿Qué pasó con tu compromiso?», pregunté, mi voz firme a pesar del caos interno. La sonrisa de Isabela era ahora amarga, toda pretensión de amabilidad abandonada. «Violé la cláusula moral, de manera bastante espectacular, debo decir. Verás, descubrí ciertos detalles poco agradables sobre el proyecto en Vietnam. Pagos a funcionarios locales para acelerar permisos, informes ambientales manipulados, comunidades desplazadas sin compensación. Cuando intenté plantear estas preocupaciones a Ernesto, me dijeron que estaba sobrepasando mis límites como futura nuera». Hizo una pausa, tomando otro sorbo de vino, su mano firme a pesar de la naturaleza explosiva de sus revelaciones. Cuando insistí, cuando amenacé con hacer públicas mis preocupaciones, de repente aparecieron fotos mías en situaciones comprometedoras. Fotos que, de alguna manera, llegaron al escritorio de Ernesto Salazar. Es increíble lo rápido que una mujer puede pasar de ser la prometida adorada a una responsabilidad moralmente comprometida. Daniel parecía a punto de desmayarse. «Isabela, no entiendes». «Oh, entiendo perfectamente», lo cortó ella. «Entiendo que fui lo suficientemente ingenua como para pensar que casarme con los Salazar significaba convertirme en parte de la familia, no solo ser otro activo que administrar y controlar. Entiendo que cuando me volví inconveniente, fui descartada. Y entiendo que están a punto de hacer lo mismo contigo, Lucía». El comedor de repente se sintió demasiado pequeño. Las paredes elegantes que antes parecían encantadoras ahora eran opresivas, como las de una prisión bellamente decorada. «Aquí está el detalle», continuó Isabela, su voz bajando a un susurro que llevaba más amenaza que un grito. «Ya no soy esa joven ingenua. He pasado los últimos 5 años construyendo mi propia red, mis propios recursos. Y he estado esperando el momento perfecto para hacer que Ernesto Salazar pague por lo que me hizo». Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de algo que podría haber sido simpatía genuina. «La pregunta es, Lucía, ¿vas a dejar que te hagan lo mismo que me hicieron a mí? ¿O vas a salirte mientras aún puedes?» Me levanté abruptamente, la silla raspando contra el suelo de madera con un sonido que resonó en el silencio del comedor. «Necesito aire», dije, y caminé rápidamente hacia la terraza, mi mente dando vueltas con las revelaciones de Isabela. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro, ayudando a despejar la niebla de conmoción y desconfianza. A mi espalda, escuché la voz de Daniel, urgente y suplicante, intentando convencer a Isabela de que se fuera, pero ella no había terminado. Su risa fría y triunfante llegó hasta mí, seguida de sus palabras claras a través de la puerta abierta. «Oh, Daniel, ¿de verdad crees que puedes controlar esta situación? ¿Crees que puedes manejarnos a ambas como tu padre maneja sus negocios? Eres más ingenuo de lo que pensé». Agarré la baranda de la terraza, mirando las luces de Bogotá sin realmente verlas. Todo lo que creía saber sobre mi relación, sobre mi futuro,
se estaba desmoronando. El hombre con el que iba a casarme en 3 meses había estado comprometido con alguien más, alguien que conocía secretos que podían destruir a su familia. El contrato prenupcial que me habían pedido firmar no era solo un acuerdo financiero, era un mecanismo de control. Y el imperio textil al que estaba a punto de unirme estaba construido sobre corrupción e intimidación. Daniel apareció a mi lado, su rostro demacrado bajo la luz de los faroles. Lucía, por favor, déjame explicar. Me volví hacia él, y por primera vez en nuestra relación, lo vi claramente. No como el hombre exitoso y encantador del que me había enamorado, sino como alguien débil, asustado, completamente superado por las circunstancias. ¿Explicar qué exactamente?, pregunté. ¿Que me mentiste sobre Isabela? ¿Que has estado ocultándome cosas desde el principio? No mentí, dijo, pero su voz temblaba. Dijiste que ella era historia antigua, que tu relación con ella no era seria. Nunca mencionaste que estuvieron comprometidos, que planeaban casarse en el mismo lugar donde nosotros íbamos a hacerlo. Daniel se pasó las manos por el cabello, un gesto que alguna vez me pareció encantador, pero que ahora reconocía como una señal de su incapacidad para manejar la presión. No parecía relevante. Terminó. Fue en el pasado. No está en el pasado si ella está de vuelta en Bogotá, trabajando con tu empresa. No está en el pasado si sabe secretos que podrían destruir tu negocio. Y definitivamente no está en el pasado si está sentada ahí, dejando claro que tiene una agenda que nos involucra a ambos. Lucía, tienes que entender. Mi familia, nuestro negocio, es complicado. Hay cosas en el comercio internacional que no siempre son claras, pero eso no significa... ¿Son ciertas las cosas que dijo Isabela?, interrumpí. ¿Sobre el proyecto en Vietnam? Los sobornos, las familias desplazadas. Su vacilación fue respuesta suficiente. El hombre que pensé que amaba, con quien planeaba pasar mi vida, estaba involucrado en exactamente el tipo de corrupción que mi código moral rechazaba. No es tan simple, dijo finalmente. Hacer negocios en países en desarrollo requiere ciertos ajustes. Todos lo hacen. Es solo el costo de operar. ¿Todos lo hacen?, repetí, sus palabras sonando vacías. Esa es tu justificación para destruir vidas, para quitarles sus hogares y sus medios de subsistencia. Estamos trayendo desarrollo a esas áreas, insistió. Empleos, infraestructura, oportunidades económicas, construidas sobre sobornos y encubrimientos. Negué con la cabeza, sintiendo que miraba a un extraño. Daniel, ¿siquiera te escuchas? Antes de que pudiera responder, Isabela apareció en la puerta, con su bolso en la mano y un chal de cachemira sobre los hombros, lista para irse. Creo que he dicho suficiente por esta noche, anunció. Lucía, ha sido iluminador conocerte de verdad. Espero que consideres lo que hemos hablado. Hizo una pausa junto a Daniel, y por un momento vi algo pasar entre ellos. Una mirada de entendimiento, tal vez, o de historia compartida, que me revolvió el estómago. Oh, y Daniel, dijo dulcemente, deberías revisar tus mensajes. Creo que hay algunos documentos que requieren tu atención inmediata. Con eso, se fue, dejándonos solos en la terraza. El silencio entre nosotros estaba cargado con el peso de todo lo que se había revelado y todo lo que aún no se había dicho. Lucía, dijo Daniel finalmente. Sé que esto es mucho que procesar, pero podemos resolverlo. ¿Podemos? Interrumpí. Podemos resolver el hecho de que me has estado mintiendo durante meses, que los negocios de tu familia están basados en corrupción, que tu exprometida está de vuelta y claramente tiene algún tipo de poder sobre ti. No tiene poder sobre mí, insistió. ¿No lo tiene? Saqué mi teléfono y abrí la galería, buscando una foto que había tomado en la fiesta de compromiso. En la imagen, Daniel e Isabela estaban muy cerca, su mano en el brazo de ella, ambos mirando algo fuera de cámara. Para un observador casual, podría parecer una conversación amistosa, pero ahora
con el contexto de las revelaciones de Isabela, parecía algo completamente diferente. «Esto fue anoche», dije, mostrándole la foto. «Dijiste que estabas en una reunión de negocios, pero estabas con ella. ¿Desde cuándo está de vuelta en Bogotá, Daniel? ¿Desde cuándo la has estado viendo?» Su rostro se descompuso, y vi la verdad en su expresión antes de que hablara. «No es lo que piensas». «Entonces dime qué es. Dime la verdad, por una vez en nuestra relación». Daniel miró hacia las luces de la ciudad, su perfil afilado bajo la luz de los faroles. Cuando habló, su voz era apenas audible. Volvió hace 6 meses. Me contactó. Dijo que quería hacer las paces, dejar el pasado atrás. Pensé que era inofensivo. Solo tomar un café de vez en cuando, ponernos al día. 6 meses. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Has estado viendo a tu exprometida durante 6 meses y nunca pensaste en mencionarlo? No fue así, insistió. Era solo cómodo, fácil. Ella entiende este mundo, las presiones, las expectativas. No me juzga por las decisiones que tengo que tomar por el negocio. La implicación era clara. A diferencia de mí, la mujer que se suponía sería su compañera, su futura esposa, pero que aparentemente no podía confiarse con la verdad sobre su vida o sus negocios. Y ahora está de vuelta, trabajando con tu padre, con acceso a todos los negocios de la familia. Qué conveniente. El teléfono de Daniel vibró, y lo miró con el reflejo automático de alguien cuya vida está regida por la comunicación constante. Lo que vio en la pantalla hizo que su rostro palideciera. «¿Qué pasa?», pregunté, aunque estaba segura de que no quería saberlo. «Tengo que irme», dijo, su voz tensa por el pánico. «Hay un problema con el proyecto en Vietnam. Papá me necesita en la oficina ahora mismo». «¿A las 9 de la noche?», repliqué incrédula. «Los negocios internacionales no tienen horarios normales», dijo, ya moviéndose hacia la puerta. «Lucía, hablaremos mañana. Lo resolveremos». Pero mientras lo veía alejarse apresuradamente, dejándome sola en la terraza del club exclusivo, donde su familia había sido miembro por generaciones, supe que no había nada que resolver. El hombre con el que iba a casarme era un extraño, involucrado en negocios que no podía apoyar, y enredado con una mujer que claramente tenía su propia agenda. Lo peor no era la traición, aunque dolía profundamente. Lo peor era la creciente certeza de que había sido utilizada como un peón en un juego que no entendía, con reglas que nunca me habían explicado y apuestas que apenas comenzaba a comprender. La mañana siguiente amaneció con un sol brillante sobre Bogotá, el tipo de día que hace creer que todo es posible, pero que contrastaba con la tormenta que se arremolinaba en mi interior. Me desperté con una claridad que no había sentido en meses, como si las revelaciones de Isabela hubieran quemado toda la confusión y la duda que me habían nublado el juicio. Preparé café en mi cocina, el aroma fuerte y reconfortante del tinto colombiano llenando el espacio, pero mi mente estaba en otra parte, en los documentos que Laura me había dado, en las palabras de Isabela, en la expresión de pánico en el rostro de Daniel anoche. Abrí mi laptop y busqué todo lo que pude sobre el proyecto en Vietnam de Salazar Textiles. Lo que encontré me revolvió el estómago. No era solo éticamente cuestionable. Era un desastre inminente. Grupos ambientales habían estado denunciando por años el impacto en ecosistemas locales y organizaciones de derechos humanos habían documentado el desplazamiento forzado de más de 2.000 familias. Fotos de comunidades indígenas obligadas a dejar sus tierras ancestrales para dar paso a fábricas textiles aparecían en informes independientes, junto con acusaciones de sobornos a funcionarios vietnamitas para falsificar evaluaciones ambientales. Mi teléfono sonó justo cuando leía sobre una demanda presentada por residentes desplazados. Era Camila. «Por favor, dime que no vas a seguir con esta boda», dijo sin preámbulos, su voz llena de urgencia. «Buenos días a ti también», respondí, con un toque de humor amargo. «Y no lo haré. Anoche fue revelador. Gracias a Dios.
suspiró ella. He estado investigando toda la noche, y lo que encontré no es bueno. ¿Puedes venir a la oficina? Tengo algo que necesitas ver. 1 hora después, estaba en el cubículo de Camila en las oficinas del periódico en el centro de Bogotá, rodeada de pilas de papeles y pantallas de computadora que mostraban documentos financieros y informes gubernamentales. El bullicio de la redacción, teclados tecleando, teléfonos sonando, colegas discutiendo titulares, era un recordatorio de la vida que había dejado atrás por mi relación con Daniel. Una vida de verdades incómodas y búsquedas incansables. Bien, dijo Camila, sentándose con una taza de café que olía lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. Recuerda que te dije que iba a indagar en Salazar Textiles. Encontré más de lo que esperaba. Abrió un documento en su computadora. Esto es un memo interno filtrado del Ministerio de Comercio vietnamita. Detalla pagos hechos para acelerar aprobaciones ambientales en el proyecto de los Salazar. Pagos canalizados a través de una empresa fantasma registrada en Panamá. Me incliné para leer, mi corazón hundiéndose al reconocer las cantidades y fechas. Coincidían exactamente con lo que Isabela había mencionado sobre sobornos. Hay más, continuó Camila, cliqueando en otro documento. Tengo un contacto en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Han estado rastreando flujos de dinero a través de cuentas offshore, y Salazar Textiles aparece repetidamente en transacciones que son, digamos, cuestionables. Me mostró una red compleja de transferencias financieras, registros de compañías y adquisiciones de propiedades que pintaban un cuadro de corrupción sistemática a lo largo de múltiples países y años. Camila, esto es enorme, dije, mi voz baja. ¿Por qué no se ha reportado todavía? Porque todavía están recolectando evidencia, explicó. Y porque la familia Salazar tiene abogados carísimos y amigos poderosos. Pero aquí está el detalle. Planean publicar en unas 6 semanas, justo alrededor de la fecha de tu boda. El timing era demasiado perfecto para ser coincidencia. Pensé en la confianza de Isabela durante la cena, su satisfacción al revelar las mentiras de Daniel, su comentario misterioso sobre documentos que requerían atención inmediata. Creo que Isabela Vélez está alimentando información a los periodistas, dije. Las cejas de Camila se alzaron. ¿La exprometida? ¿Por qué lo haría? Le conté todo lo que había pasado en la cena. La historia del compromiso de Isabela, su conocimiento de las prácticas comerciales de la familia, su agenda obvia de venganza. Para cuando terminé, Camila sonreía como un gato que acababa de atrapar un ratón grande. Esto es perfecto, dijo. Isabela tiene conocimiento interno y, presumiblemente, evidencia de las fechorías de la familia. Los periodistas tienen los registros financieros y documentos gubernamentales. ¿Y tú? Tengo el contrato prenupcial con la cláusula moral, completé. El contrato diseñado para protegerlos de exactamente este tipo de escándalo. Exacto, asintió Camila. Pero aquí está la parte hermosa. Tienes una ventaja que ellos no saben todavía. Sacó una carpeta manila y me la entregó. Le pedí a un amigo en la fiscalía que revisara el contrato prenupcial a través de su división de fraude. Adivina qué, la cláusula moral, tal como está escrita, es legalmente inejecutable en Colombia. Cualquier contrato que le da a una parte el derecho de anular unilateralmente un acuerdo basado en juicios morales subjetivos se considera abusivo. Miré el análisis legal, apenas creyendo lo que leía. No podían enforzarla en corte, pero la habían usado como amenaza, una forma de controlar a sus esposas y mantenerlas en línea. La mera sugerencia de que podrían perder todo sería suficiente para mantener a la mayoría en silencio. Mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel. Necesitamos hablar. ¿Puedes venir a la oficina esta tarde? Papá quiere discutir el cronograma de la boda. Le mostré el mensaje a Camila, quien rió. No tienen idea de lo que se avecina, ¿verdad? Aún no, respondí. Pero creo que es hora de cambiar eso. Pasé el resto de la mañana con Laura, mi abogada, revisando las implicaciones legales de todo lo que Camila había descubierto. La cláusula moral era inejecutable, pero más importante, el contrato prenupcial amendado que me habían pedido firmar
Contenía varias provisiones que podrían considerarse coercitivas o fraudulentas. El hecho de que agregaran esas cláusulas sin explicar claramente sus implicaciones y que usaran la amenaza de ruina financiera para controlar el comportamiento podría ser motivo para anular todo el acuerdo. Asumiendo que quieras pelear esto en corte, explicó Laura. No quiero pelear nada en corte, dije. Solo quiero salir limpia, simple y en mis términos. Laura sonrió. Entonces creo que sé exactamente cómo manejar esto. Esa tarde, entré en las oficinas de Salazar Textiles, en el distrito financiero de Bogotá, sintiendo que pisaba un campo de batalla. El edificio de vidrio reluciente albergaba uno de los imperios textiles más poderosos de Colombia, pero hoy se sentía más como una fortaleza corporativa diseñada para intimidar y excluir. Daniel me esperaba en el área de recepción, luciendo demacrado y nervioso. Su confianza habitual había desaparecido, reemplazada por la energía inquieta de alguien que sabía que estaba en problemas, pero no cuán profundos eran. Lucía, dijo, poniéndose de pie para saludarme. Gracias por venir. Sé que anoche fue difícil. Esa es una palabra para describirlo, respondí, mi voz neutra. Me guió a través de los pasillos de mármol hacia la oficina de esquina de su padre, pasando por salas de conferencias donde jóvenes analistas trabajaban frenéticamente en laptops y asistentes manejaban llamadas urgentes. La atmósfera estaba tensa, llena de un pánico apenas controlado que sugería que la crisis era más grande que solo mi situación personal. La oficina de Ernesto Salazar era un monumento al poder corporativo. Ventanas del piso al techo con vistas a la ciudad, paredes llenas de premios y fotos de él con líderes políticos y empresariales, y un escritorio masivo de caoba que parecía diseñado para empequeñecer a cualquiera que se sentara frente a él. Ernesto se levantó cuando entramos, su cabello gris perfectamente peinado a pesar del estrés evidente. Extendió la mano con su presencia dominante habitual, pero noté la tensión alrededor de sus ojos, el ligero temblor en sus dedos que sugería demasiado café y poco sueño. Lucía, dijo, su voz cargada de autoridad. Me alegra que pudieras unirte a nosotros. Entiendo que hubo algo de confusión anoche sobre la historia familiar y arreglos de negocios. Confusión, repetí, como si las revelaciones de Isabela fueran un malentendido en lugar de una exposición deliberada de años de mentiras y corrupción. Yo lo llamaría esclarecedor. Ernesto se sentó detrás de su escritorio, sus ojos azules estudiándome con la intensidad de un depredador evaluando una presa potencial. Sí, bueno, Isabela Vélez siempre ha tenido un don para el drama. Me temo que su versión de los eventos tiende a estar coloreada por decepción personal. Decepción personal por descubrir que sus prácticas comerciales incluyen sobornar funcionarios y desplazar comunidades. Las palabras colgaban en el aire como un desafío. La expresión de Ernesto no cambió, pero vi a Daniel tensarse a mi lado. Veo que Isabela ha estado compartiendo sus teorías conspirativas, dijo Ernesto suavemente. Me temo que sus acusaciones fueron investigadas a fondo hace años y se encontraron completamente infundadas. La mujer estaba claramente inestable, por eso su compromiso con Daniel tuvo que terminarse. Terminarse porque violó la cláusula moral, corregí. Terminarse porque resultó inadecuada para esta familia. Ernesto se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre el escritorio. Lo que nos trae a por qué estamos aquí hoy. Entiendo que tienes preocupaciones sobre el acuerdo prenupcial. Abrí mi maletín y saqué el análisis legal que Laura había preparado, junto con copias de todos los documentos que Camila me había mostrado. Los ojos de Ernesto se ampliaron ligeramente al reconocer lo que ponía en su escritorio. Esto es lectura interesante, dije. Particularmente las partes sobre compañías fantasma offshore y aprobaciones ambientales aceleradas. Ernesto miró los documentos, su compostura finalmente resquebrajándose. ¿De dónde sacaste esto? Esa no es la pregunta importante, respondí. La pregunta importante es si realmente pensaron que podían seguir operando así sin consecuencias. Daniel miraba los papeles como si pudieran explotar. Lucía,
¿Qué estás haciendo? Me niego a ser el peón de nadie, dije, volviéndome hacia él. Me niego a firmar un contrato que le da a tu familia el derecho de controlar cada aspecto de mi vida. Y me niego a casarme con una familia que construyó su fortuna sobre corrupción e intimidación. Me puse de pie, sintiéndome repentinamente ligera y libre. El compromiso está roto, Daniel. Efectivo inmediatamente. No puedes hacer esto, dijo Ernesto, su voz tensa por una furia controlada. Tenemos contratos, obligaciones, compromisos que ya se han hecho. En realidad puede, dijo una voz familiar desde la puerta. Laura entró en la oficina, seguida por Camila, y para mi completa sorpresa, Isabela Vélez. La cláusula moral que han estado usando para amenazar y controlar a la gente es legalmente inejecutable, anunció Laura, colocando otro conjunto de documentos en el escritorio de Ernesto. Y el contrato prenupcial amendado que intentaron hacer firmar a Lucía contiene varias provisiones que constituyen fraude contractual. Isabela sonrió mientras tomaba asiento junto a mí. Hola, Ernesto. Te dije que volvería. El rostro de Ernesto palideció, pero su voz permaneció estable. ¿Qué quieres? Justicia, respondió Isabela simplemente. Responsabilidad. La historia va a estallar la próxima semana, con o sin tu cooperación. Pero pensé que sería amable darte la oportunidad de arreglar esto antes de que el mundo sepa qué clase de hombre eres realmente. Camila dio un paso adelante, su grabadora visible en la mano. Señor Salazar, ¿le gustaría comentar sobre las alegaciones de sobornos y corrupción en conexión con el proyecto en Vietnam? La oficina cayó en silencio, excepto por el zumbido suave del aire acondicionado y los sonidos distantes del tráfico en la calle abajo. Ernesto miró a las mujeres frente a él, calculando claramente sus opciones y encontrándolas todas desagradables. Esto es chantaje, dijo finalmente. No, respondí, poniéndome de pie y recogiendo mis papeles. Estos son consecuencias. Esto es lo que pasa cuando tratas a las personas como activos que manejar en lugar de seres humanos, con su propia agencia y estándares morales. Me volví hacia Daniel, que parecía a punto de vomitar. Lo siento que haya terminado así. Realmente me importabas, pero no puedo ser parte de esto. Mientras caminaba hacia la puerta, Daniel llamó. Lucía, espera. Podemos arreglar esto. Podemos hacer cambios, hacer las cosas diferente. Me detuve en la puerta y lo miré. Daniel, el problema no es que puedas hacer las cosas diferente. El problema es que nunca quisiste. Estabas perfectamente feliz con cómo eran las cosas, mientras no tuvieras que enfrentar las consecuencias. Salí de la oficina con Laura, Camila e Isabela, sintiendo que salía de una prisión que ni siquiera sabía que existía. El viaje en ascensor fue silencioso, pero al salir a la calle bulliciosa, Isabela habló finalmente. Gracias, dijo en voz baja, por tener el coraje de irte. Debería haberlo hecho hace años. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Camila sonrió. Ahora la verdadera historia se cuenta. El periódico publica mañana por la mañana y tengo el presentimiento de que será portada. 6 meses después, estaba sentada en mi nueva oficina en Medellín, revisando planes para un proyecto de periodismo investigativo sobre el impacto ambiental de la industria textil en comunidades indígenas. La ironía no se me escapaba. Ahora trabajaba para exponer los problemas que la familia Salazar había ayudado a crear. El proyecto en Vietnam había sido cerrado después de que la investigación del periódico desencadenara una pesquisa federal en las operaciones overseas de Salazar Textiles. Ernesto Salazar enfrentaba múltiples acusaciones, y Daniel había huido a España, donde su familia guardaba sus activos menos legítimos. Isabela se había convertido en una especie de heroína whistleblower, usando su plataforma para abogar por responsabilidad corporativa y prácticas éticas en el comercio. Incluso había iniciado una fundación para apoyar a comunidades desplazadas por desarrollos corruptos. En cuanto a mí, finalmente era libre de construir la vida que quería, con mis valores y mis elecciones. El anillo de compromiso estaba en mi caja de joyas,
un recordatorio caro de la bala que había esquivado. Lo guardaba no por sentimentalismo, sino como un recordatorio de que a veces las fachadas más hermosas esconden las verdades más feas. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Camila, llamando desde Bogotá. ¿Has visto las noticias?, preguntó sin preámbulos. ¿Cuáles noticias? Daniel está de vuelta. Intenta reiniciar la empresa, alegando que solo seguía órdenes de su padre y que ha aprendido de sus errores. Reí, genuinamente divertida en lugar de molesta. Buena suerte con eso. Estoy segura de que hay muchos inversionistas haciendo fila para respaldar una compañía asociada con acusaciones de corrupción federal. En realidad, dijo Camila, ha estado preguntando por ti. Aparentemente quiere disculparse, ver si hay alguna chance de reconciliación. Miré por la ventana de mi oficina al skyline de Medellín, a la ciudad que había elegido como mi nuevo hogar. Llovía suavemente, el tipo de lluvia gentil del Valle de Aburrá que hacía que todo pareciera fresco y limpio. Dile que gracias, respondí. Gracias por mostrarme quién soy realmente cuando no estoy tratando de ser la idea de perfección de alguien más. Por enseñarme que el contrato más importante que firmaré es el que hago conmigo misma para vivir auténticamente. Y por probar que a veces lo mejor que puedes hacer es alejarte de todo lo que pensabas que querías. Colgué el teléfono y volví a mi trabajo, investigando historias que darían voz a los sin voz. Afuera, la lluvia continuaba cayendo, lavando la ciudad y preparándola para lo que viniera después. Por primera vez en años, estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Salir de las oficinas de Salazar Textiles se sintió como emerger de un túnel oscuro hacia la luz del atardecer bogotano. El sol se ponía sobre los cerros orientales, tiñendo el cielo de naranjas y rosados, que contrastaban con el caos emocional que bullía en mi interior. Laura, Camila e Isabela caminaban a mi lado, nuestras pisadas resonando en el pavimento de la calle 72, donde el tráfico de hora pico comenzaba a acumularse. Coches pitaban, vendedores ambulantes ofrecían arepas y empanadas desde carritos humeantes, y peatones apresurados nos rodeaban, ajenos al terremoto personal que acababa de ocurrir en el edificio de vidrio detrás de nosotras. «Lucía, ¿estás bien?», preguntó Laura, su voz suave pero profesional, como siempre. Llevaba su maletín en una mano y su teléfono en la otra, ya planeando los próximos pasos legales. Asentí, aunque mi mente aún procesaba todo. El corazón me latía con fuerza, una mezcla de adrenalina y alivio que hacía que mis manos temblaran ligeramente. Creo que sí, o lo estaré. Fue liberador. Isabela soltó una risa amarga, su chal de cachemira ondeando con la brisa fresca de la tarde. Liberador es una palabra. Yo sentí lo mismo cuando rompí con ellos, pero no fue tan dramático como esto. Bien hecho, por cierto. Ernesto parecía a punto de explotar. Camila, siempre la periodista pragmática, miró su reloj. Tenemos que movernos. La redacción está esperando el artículo. Lucía, ¿vienes conmigo? Podríamos usar tu perspectiva para pulirlo. Dudé por un momento. Parte de mí quería ir a casa, acurrucarme en mi sofá con una taza de té y procesar todo en silencio. Pero otra parte, la periodista que había sido antes de que Daniel entrara en mi vida, ardía por ser parte de la exposición. Vamos, dije finalmente. No voy a esconderme ahora. Tomamos un taxi hacia las oficinas del periódico en el centro, el conductor sintonizando una estación de radio donde hablaban de los últimos escándalos políticos. El trayecto fue silencioso al principio, cada una perdida en sus pensamientos. Isabela rompió el silencio, su voz baja pero intensa. «Sabes, Lucía, cuando descubrí lo del proyecto en Vietnam, pensé que era un error, que Daniel no podía estar involucrado en algo tan sucio, pero luego vi los documentos, las transferencias, las fotos de las familias desplazadas, y supe que era real. Intenté confrontarlo, pero él solo repetía las excusas de su padre. Es negocio, Isabela, todos lo hacen. Miré por la ventana, las luces de la ciudad comenzando a encenderse mientras el sol se ocultaba.
Yo también creí en él, admití. Pensé que nuestro amor era genuino, que podíamos construir algo más allá de los contratos y las apariencias. Pero anoche, en esa terraza, lo vi claro. No era amor, era conveniencia. Laura intervino desde el asiento delantero. Legalmente, estás en una posición fuerte. El contrato es inejecutable, y con la evidencia que tenemos, cualquier intento de retaliación por parte de los Salazar sería contraproducente. Pero prepárate. Familias como esa no caen sin pelear. El taxi se detuvo frente al edificio del periódico, una estructura moderna con ventanales que reflejaban las luces de la calle. Dentro, la redacción era un hervidero de actividad. Reporteros tecleando furiosamente, editores gritando órdenes, el olor a café rancio y tinta fresca flotando en el aire. Camila nos guió a una sala de conferencias privada, donde un equipo de investigadores ya esperaba con laptops abiertas y pilas de documentos. «Bienvenidas», dijo el editor jefe, un hombre de 50 y tantos con gafas gruesas y una expresión perpetual y cansada. Camila me ha puesto al tanto. Esto es grande. Potencialmente, el escándalo del año. Pasamos las siguientes horas revisando la evidencia, memos filtrados, transferencias bancarias, testimonios de trabajadores desplazados en Vietnam que Camila había contactado a través de sus fuentes internacionales. Isabela aportó detalles internos, describiendo reuniones donde Ernesto discutía abiertamente los ajustes necesarios para asegurar permisos. Yo contribuí con mi perspectiva personal, explicando cómo el contrato prenupcial encajaba en el patrón de control y manipulación. Mientras hablábamos, sentí una oleada de emociones: ira por las mentiras de Daniel, tristeza por el amor que pensé que teníamos, pero también un orgullo creciente por estar del lado correcto. Reflexioné en voz alta sobre cómo había ignorado las señales, las ausencias constantes de Daniel, las conversaciones evasivas sobre sus viajes, la forma en que su familia siempre me hacía sentir como una outsider. Era sutil, dije, mirando a Camila. Pequeños comentarios, como adecuada o auténtico, pero sumaban a un control total. Isabela asintió, sus ojos oscuros llenos de empatía. Exacto. Te hacen dudar de ti misma, hasta que crees que necesitas su aprobación para valer algo. Para medianoche, el artículo estaba casi listo. Un exposé detallado que conectaba los puntos entre la corrupción en Vietnam, los contratos manipuladores y la fachada de respetabilidad de los Salazar. El editor lo aprobó para la portada del día siguiente. Al salir del edificio, el aire nocturno era fresco, cargado con el aroma de la lluvia inminente. Isabela se despidió con un abrazo inesperado. «Gracias por creer en mí», dijo. «Si necesitas algo, llámame». Laura me acompañó a un taxi. «Duerme un poco. Mañana será caótico». En casa, me derrumbé en la cama, pero el sueño no llegó fácilmente. Mi mente repasaba la confrontación en la oficina de Ernesto, su rostro palideciendo, la desesperación en los ojos de Daniel. Reflexioné sobre los meses pasados, cómo había sacrificado partes de mí para encajar en su mundo. Recordé noches solitarias esperando sus llamadas, cenas familiares donde me sentía examinada como un espécimen. Pero ahora, en la oscuridad de mi habitación, sentí una paz naciente. Había elegido la verdad sobre la comodidad. A la mañana siguiente, el teléfono no dejó de sonar. Amigos, familiares, colegas, todos habían visto el artículo. Mi padre llamó primero, su voz temblorosa de orgullo y preocupación. «Hija, ¿estás bien? Esto es enorme». «Estoy bien, papá», aseguré, mejor que nunca. Luego vino la prensa, entrevistas, solicitudes de comentarios. Camila me guió a través de ellas, recordándome mantener el foco en los hechos. Pero no todo fue positivo. Los Salazar contraatacaron con un comunicado negando las acusaciones, amenazando con demandas por difamación. Daniel me envió un mensaje. «¿Cómo pudiste hacernos esto? Pensé que me amabas». Lo leí,
sintiendo un pinchazo de dolor, pero respondí con honestidad. Te amaba, pero no a costa de mi integridad. Lo siento. Los días siguientes fueron un torbellino. La Fiscalía anunció una investigación formal, y grupos ambientales internacionales se unieron a la causa. Isabela y yo nos reunimos con activistas, compartiendo más evidencia. En una conferencia de prensa en el centro de Bogotá, hablé públicamente por primera vez. Esto no es solo sobre un compromiso roto, dije, mi voz firme ante las cámaras. Es sobre responsabilidad, sobre no permitir que el poder corrompa vidas inocentes. El apoyo fue abrumador, pero también hubo amenazas. Llamadas anónimas, intentos de hackeo a mis cuentas. Laura contrató seguridad y me mudé temporalmente con Camila. En esas noches, conversábamos hasta el amanecer, reflexionando sobre cómo el amor puede cegarnos a la realidad. Una semana después, recibí una llamada de Daniel. Su voz sonaba quebrada. Lucía, necesitamos hablar. En persona. Accedí a encontrarme en un café neutral en La Macarena, un barrio bohemio lleno de arte callejero y aroma a café fresco. Llegó luciendo exhausto, ojeras profundas bajo sus ojos. Lucía, lo siento, dijo, sentándose frente a mí. No sabía cómo detenerlo. Papá siempre controló todo. Lo miré, recordando los momentos buenos. Paseos por Monserrate, risas compartidas. Pero el dolor era fresco. Debiste decirme la verdad, respondí. En cambio, me dejaste entrar a ciegas. Hablamos por horas, él admitiendo sus errores, yo expresando mi traición. No hubo reconciliación, pero sí cierre. Al despedirnos, sentí que un peso se levantaba. De vuelta en mi apartamento, empecé a reconstruir mi vida. Nuevos proyectos periodísticos, reconexión con amigos. La tormenta no había terminado, pero yo era más fuerte. Las semanas siguientes al escándalo fueron como navegar un río caudaloso en plena tormenta. Impredecibles, agotadoras, pero también purificadoras. Bogotá, con su clima caprichoso, parecía reflejar mi estado de ánimo. Días soleados interrumpidos por lluvias torrenciales que lavaban las calles empedradas de la Candelaria, dejando un aroma fresco a tierra mojada y café recién hecho. Me instalé en una rutina temporal en el apartamento de Camila, un espacio acogedor lleno de libros apilados, plantas colgantes y el constante zumbido de su impresora escupiendo borradores de artículos. La seguridad que Laura había contratado vigilaba discretamente desde la calle, un recordatorio constante de que los Salazar no se rendirían fácilmente. Una mañana, mientras sorbía mi tinto en la pequeña terraza con vistas a los techos rojos del barrio, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé, pero mi instinto periodístico ganó. ¿Lucía Mejía?, preguntó una voz ronca, con acento del interior, tal vez de Antioquia. Sí, ¿quién habla? Soy Andrés Torres, un ex empleado de Salazar Textiles. Vi el artículo. Necesito hablar con usted. Mi pulso se aceleró. Andrés explicó que había trabajado en la división internacional durante años, manejando logística para el proyecto en Vietnam. Había visto de primera mano los sobornos, los desplazamientos forzados, incluso amenazas a comunidades locales que se resistían. Renuncié hace un año, dijo, su voz temblando ligeramente. Pero tengo documentos, pruebas que no salieron en el artículo. Quedamos en encontrarnos en un café discreto en el Parque de los Periodistas, un lugar simbólico para mí, rodeado de estatuas de figuras históricas que habían luchado por la verdad. Llegué temprano, el aroma a empanadas fritas y jugo de lulo flotando en el aire húmedo. Andrés apareció puntual, un hombre de mediana edad con ojos cansados y una carpeta manila bajo el brazo. Aquí, dijo, deslizándola sobre la mesa. Correos electrónicos, facturas falsas, hasta grabaciones de reuniones donde Ernesto ordenaba los pagos. Hojeé los documentos, mi corazón latiendo fuerte. Eran explosivos, nombres de funcionarios vietnamitas, montos exactos, incluso menciones a Daniel aprobando transacciones. ¿Por qué ahora?, pregunté, mirándolo fijamente.
Andrés suspiró, removiendo su café. Porque vi lo que le hicieron a usted, y a Isabela antes. Pensé en mi familia, en cómo este tipo de corrupción destruye vidas. No puedo quedarme callado más. Le agradecí, prometiendo proteger su identidad. De camino a la redacción, reflexioné sobre cómo este encuentro era un eco del conflicto central, el poder de la verdad contra el control opresivo. En la oficina, Camila y yo revisamos los documentos, añadiéndolos a una secuela del artículo original. Pero no todo era progreso. Esa noche, mientras caminábamos por las calles iluminadas de la Candelaria, noté una figura siguiéndonos. El guardaespaldas lo detectó también, interviniendo rápidamente. Era un investigador privado, contratado por los Salazar para intimidar. Laura presentó una denuncia, pero el incidente me dejó inquieta, recordándome la intensidad emocional del conflicto. En casa, compartí mis miedos con Camila durante una cena de ajiaco casero, el vapor cálido llenando la cocina con aromas a pollo, maíz y hierbas frescas. Tengo miedo, admití, removiendo la sopa. No de ellos, sino de lo que esto me ha cambiado. ¿Y si nunca confío de nuevo? Camila me tomó la mano. Has sido fuerte, Lucía. Esto te ha hecho más resiliente, no rota. Nuestra conversación derivó en recuerdos. Noches de universidad investigando corrupción local, risas compartidas en cafés bogotanos. Era un subplot de amistad, un ancla en la tormenta. Al día siguiente, Isabela me invitó a almorzar en un restaurante en Usaquén, con mesas al aire libre bajo sombrillas, rodeadas de mercados artesanales. Llegó elegante pero cansada, su sonrisa genuina. He estado pensando en nosotras, dijo, mientras probábamos bandeja paisa, chorizo crujiente, frijoles suaves, arroz humeante. Ambas fuimos víctimas de su control, pero ahora somos aliadas. Hablamos de subtramas paralelas, su propia recuperación post-compromiso, cómo había construido su fundación visitando comunidades afectadas en Colombia y Asia. Me contó de un viaje reciente a Vietnam, donde conoció a familias desplazadas, sus historias llenas de dolor pero también resiliencia. Una mujer me dijo, perdimos nuestra tierra, pero no nuestra voz. Recordó Isabela, sus ojos brillando. Inspirada, decidí unirme a su próximo viaje. Era una oportunidad para expandir la historia, añadir detalles sensoriales, el calor húmedo de Hanoi, el olor a pho callejero, las voces de los afectados. Pero el conflicto no cesaba. Esa tarde, recibí un email anónimo con amenazas veladas, fotos mías en la calle, mensajes insinuando accidentes. Laura lo reportó, pero el miedo se instaló. Esa noche, soñé con Daniel. Su rostro en la terraza, suplicante, pero deformado en ira. Desperté sudando, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Reflexioné en la cama. El tono sombrío de mi vida ahora, pero también la intensidad emocional que me impulsaba. Era humano, real, lejos de la fachada fría de los Salazar. La semana culminó en una audiencia preliminar en la fiscalía. Ernesto y Daniel aparecieron, rodeados de abogados. Nuestras miradas se cruzaron. Daniel parecía roto, Ernesto desafiante. Testifiqué, mi voz firme, detallando el contrato, las revelaciones. Después, en los pasillos, Daniel me abordó. Lucía, por favor. Pero lo interrumpí. Es tarde, Daniel. Elige mejor de ahora en adelante. Caminé a Way, el eco de mis tacones en el mármol un símbolo de cierre. De vuelta en el apartamento, escribí en mi diario. Reflexiones internas sobre crecimiento. El conflicto central resuelto, pero sus sombras persistentes. La historia continuaba, pero yo era la autora ahora. El paso de los días se convirtió en un torbellino de reuniones, llamadas y decisiones que me mantenían en constante movimiento, como si Bogotá misma conspirara para no darme un momento de respiro. La ciudad, con su mezcla de caos urbano y belleza andina, parecía amplificar mis emociones. El tráfico ensordecedor en la carrera séptima reflejaba mi ira residual,
mientras que los parques tranquilos como el Simón Bolívar me ofrecían breves oasis de reflexión. Habían pasado 2 semanas desde la publicación del artículo secuela con la evidencia de Andrés Torres, y el escándalo de los Salazar había escalado a niveles nacionales. Portadas de periódicos, segmentos en noticieros vespertinos y debates en redes sociales. Todo giraba en torno a la corrupción en el sector textil, con mi nombre inevitablemente ligado a la narrativa. Una tarde lluviosa, mientras revisaba correos en la redacción, un espacio ruidoso con el clic constante de teclados y el aroma a café quemado, recibí un mensaje de un contacto inesperado. Victoria Ramos, una activista ambiental conocida por sus campañas contra la explotación en la industria minera colombiana. Lucía, admiro tu valentía. Necesitamos hablar. ¿Café mañana? Intrigada, acepté. Nos encontramos en un café orgánico en Chapinero, un barrio vibrante con murales callejeros y el olor a pan recién horneado. Victoria era una mujer de unos 40 años, con cabello corto teñido de verde y ojos que brillaban con determinación. Llevaba una mochila llena de folletos y un termo reutilizable. Tu historia me tocó, dijo, removiendo su tinto con una cuchara de bambú. No solo por los Salazar, sino porque revela un patrón más grande. Empresas como la de ellos explotan no solo en el extranjero, sino aquí en Colombia. Tengo información sobre fábricas en Boyacá, donde desplazan comunidades indígenas para expandir operaciones. Escuché atentamente mientras describía casos similares. Familias Uguá, forzadas a dejar sus tierras ancestrales por contaminantes textiles, ríos envenenados con tintes químicos, trabajadores explotados con salarios miserables. Sus palabras añadían capas al conflicto central, expandiendo el tema de control y humillación a un nivel sistémico. ¿Por qué yo?, pregunté, probando un bocadillo de guayaba que crujía dulcemente. Porque has estado en el lado personal, respondió. Tu testimonio sobre el contrato prenupcial muestra cómo el control se extiende a lo íntimo. Podemos unir fuerzas. Yo traigo datos de campo, tú la visibilidad periodística. La propuesta me entusiasmó. Era una subtrama paralela, una alianza inesperada que enriquecía mi jornada de empoderamiento. Acordamos colaborar en un reportaje conjunto, planeando un viaje a Boyacá para documentar los impactos. De regreso en el apartamento de Camila, compartí la noticia durante una cena de sancocho, el caldo espeso burbujeando con yuca, plátano y cilantro fresco, llenando el espacio con vapores reconfortantes. Suena riesgoso, dijo Camila, sirviendo porciones generosas. Los Salazar tienen conexiones en esas regiones. Lo sé, admití, sintiendo el calor del plato en mis manos. Pero es necesario. No puedo parar ahora. Esa noche, reflexioné en mi diario. Pensamientos internos sobre el tono sombrío que persistía, la intensidad emocional de enfrentar no solo mi traición personal, sino un sistema corrupto. Recordé sensaciones, el frío del anillo de compromiso al quitármelo, el peso de la carpeta de Andrés, el aroma a lluvia durante las vigilancias. Al día siguiente preparé el viaje a Boyacá. Laura insistió en acompañarme, argumentando riesgos legales. Isabela se unió también, su fundación financiando el transporte. Partimos en un jeep resistente, atravesando carreteras sinuosas flanqueadas por montañas verdes y neblina matutina. El aire se volvía más fresco a medida que ascendíamos, con olores a eucalipto y tierra húmeda. En un pueblo cerca de Tunja, ironía, cerca de donde crecí, nos encontramos con comunidades afectadas. Una líder indígena, Doña María, nos recibió en su choza de Bahareque, el humo de un fogón de leña danzando en el aire. Vinieron por el agua, dijo, su voz ronca por años de lucha. Las fábricas de los Salazar contaminan nuestros ríos. Nuestros niños se enferman, los cultivos mueren. Nos mostró el río, agua turbia con espuma química, peces muertos flotando. Tomé notas, fotografías, grabaciones. Sus historias eran desgarradoras. Desalojos violentos, promesas incumplidas, humillaciones similares a la mía, pero en escala colectiva.
Mientras acampábamos esa noche bajo un cielo estrellado, conversé con Isabela junto a una fogata crepitante, el olor a madera quemada mezclándose con el frío nocturno. «Esto me recuerda por qué rompí con ellos», dijo, asando malvaviscos que se derretían dulcemente. «Vi lo mismo en Vietnam. Gente tratada como obstáculos. Compartí mis reflexiones, cómo el conflicto central evolucionaba, de personal a global. Era catártico, fortaleciendo nuestra alianza. De regreso en Bogotá, compilamos el reportaje. Pero las sombras persistían. Un intento de sabotaje al jeep en el camino, atribuido a matones locales posiblemente contratados por los Salazar. Laura presentó pruebas, escalando la investigación fiscal. En una reunión de emergencia en la redacción, con pizzas frías y café tibio, discutimos estrategias. Camila propuso una serie de artículos, expandiendo escenas con diálogos emocionales y detalles sensoriales. «Hagámoslo personal», sugirió. «Muestra el humano detrás de la corrupción». Asentí, escribiendo pasajes introspectivos sobre mi evolución, de novia humillada a activista empoderada. El capítulo culminó con la publicación del reportaje, generando olas, protestas en Bogotá, llamadas a boicots. Los Salazar emitieron negaciones, pero el daño estaba hecho. En mi apartamento, ahora seguro, brindé con Camila. Un vino tinto robusto, toques de frutas maduras y roble. «A los aliados inesperados», dije, el vaso tintineando. La tormenta continuaba, pero con aliados era manejable. Los meses siguientes al viaje a Boyacá marcaron un punto de inflexión, donde el conflicto que había comenzado en una fiesta de compromiso opulenta se transformó en una batalla pública que sacudió no solo mi vida, sino los cimientos de la industria textil colombiana. Bogotá, con su ritmo incesante, se convirtió en el epicentro de esta resolución. Manifestaciones en la Plaza de Bolívar, con pancartas ondeando al viento frío de los Andes, conferencias de prensa en hoteles del centro donde el flash de las cámaras iluminaba rostros tensos, y noches solitarias en mi apartamento recuperado, donde el sonido de la lluvia contra las ventanas acompañaba mis reflexiones más profundas. Una mañana soleada, mientras caminaba por el Parque El Virrey, con su sendero arbolado y el aroma a flores silvestres mezclado con el humo de vendedores de obleas, recibí una llamada de la fiscalía. El fiscal al cargo, un hombre de voz grave y acento costeño, me informó que las acusaciones contra los Salazar habían avanzado a juicio. Mi testimonio, junto con la evidencia acumulada, era clave. Sentí un nudo en el estómago, miedo mezclado con determinación. Era el cierre que necesitaba, pero también un recordatorio de la intensidad emocional que aún persistía. Preparé mi declaración con Laura, en su oficina con vistas a los cerros, el sol filtrándose a través de persianas venecianas, proyectando sombras rayadas en la mesa de caoba cubierta de documentos. Discutimos cada detalle: la humillación en la fiesta, la revelación de la cláusula, las conexiones con la corrupción internacional y local. «Esto no es solo sobre ti», dijo Laura, ajustando sus gafas mientras subrayaba pasajes. «Es sobre justicia para miles». Asentí, recordando las caras de Doña María y otras en Boyacá. Ojos cansados pero fieros, manos callosas contando historias de pérdida. Era una subtrama que se entrelazaba con mi narrativa personal, ampliando el conflicto a dimensiones colectivas. El día del juicio llegó con un cielo nublado, amenazando tormenta. El Palacio de Justicia, imponente con sus columnas neoclásicas y el bullicio de abogados apresurados, me recibió con un frío que calaba los huesos. Dentro de la sala, el aire estaba cargado. Madera pulida, murmullos de espectadores, el golpe seco del mazo del juez. Ernesto Salazar estaba allí, flanqueado por abogados caros, su expresión estoica, pero ojos traicionando fatiga. Daniel, a su lado, parecía un fantasma de sí mismo, demacrado, evitando mi mirada. Subí al estrado, el micrófono amplificando mi respiración. El fiscal me guió a través de los eventos. La fiesta en el Salón Esmeralda, con sus lámparas brillantes y aromas a orquídeas. La conversación oída detrás de la puerta.
La cena reveladora con Isabela, donde el tintineo de copas ocultaba tensiones explosivas. Describí emociones, el nudo en la garganta al sentirme humillada, la ira al descubrir la cláusula moral, el empoderamiento al revelarla. La defensa intentó desacreditarme, preguntas sobre mi relación con Daniel, insinuaciones de venganza personal. Pero mantuve la compostura, respondiendo con hechos, no emociones. Isabela testificó después, su voz firme detallando su propia experiencia, ecos de mi dolor en sus palabras. Durante un receso, en un pasillo con olor a café institucional y desinfectante, Daniel se acercó, su traje arrugado, ojos rojos. «Lucía, ¿podemos hablar?», susurró. Lo llevé a un rincón, el eco de voces distantes como fondo. «Lo siento», dijo, voz quebrada. «Papá me presionó, pero yo elegí seguir. Te amaba, pero el miedo me controló». Lo miré, recordando momentos tiernos. Besos bajo la lluvia en Monserrate, promesas susurradas. Pero el dolor era mayor. «Tu amor vino con condiciones», respondí. La cláusula lo probó. «Necesito seguir adelante». Asintió, lágrimas cayendo. Era un cierre emocional, humano, lejos de la frialdad de los contratos. El juicio duró días, con testigos de Vietnam vía videoconferencia, voces entrecortadas por la conexión, pero impactantes en su crudeza, y expertos ambientales detallando daños irreversibles. Andrés Torres testificó enmascarado, su voz distorsionada, añadiendo peso con documentos internos. Fuera de la corte, la presión crecía. Protestas con cánticos resonando, medios acampando con micrófonos extendidos. Camila y yo cubríamos desde dentro, nuestros artículos capturando diálogos tensos y atmósferas cargadas. Una noche, después de un día agotador, nos reunimos con Victoria e Isabela en un bar en la zona G. Luces tenues, música salsa suave, aromas a cócteles cítricos. Brindamos con aguardiente, el licor quemando la garganta, liberando tensiones. «A las mujeres que no se callan», dijo Victoria, levantando su vaso. Compartimos historias, subtramas de resiliencia, como Victoria enfrentando amenazas en minas, Isabela reconstruyendo su vida post-traición. Era un capítulo de solidaridad, expandiendo el tono épico de la narrativa. El veredicto llegó en una mañana lluviosa, culpable en múltiples cargos. Ernesto enfrentaba prisión, Daniel probation y multas. La sala estalló en murmullos, el mazo sellando el fin. Fuera, bajo la lluvia, abracé a Camila, agua mezclándose con lágrimas. Era liberación. De regreso en mi apartamento, con vistas a la ciudad lavada, reflexioné. El conflicto resuelto, pero lecciones perdurando. La humillación en la fiesta había sido el catalizador, la cláusula el arma, pero la verdadera victoria era mi autonomía. La historia concluía, pero mi vida continuaba, nueva, fuerte, auténtica. Con el veredicto resonando aún en los pasillos del Palacio de Justicia, la vida en Bogotá tomó un ritmo diferente, como si la ciudad misma hubiera exhalado un suspiro colectivo tras la tormenta. Los cerros orientales, envueltos en niebla matutina, parecían guardianes silenciosos de mi nueva realidad. Habían pasado semanas desde el juicio, y aunque las noticias sobre los Salazar aún ocupaban titulares esporádicos, con actualizaciones sobre apelaciones y liquidaciones de activos, mi enfoque se había desplazado hacia la reconstrucción personal. El apartamento en la Candelaria, con sus paredes de adobe y ventanas que dejaban entrar la luz filtrada de los vitrales coloniales, se convirtió en mi santuario. Libros apilados en estanterías improvisadas, plantas de orquídeas colgando del techo y el aroma constante a café tinto percolando en la estufa. Una mañana, mientras revisaba correos en mi escritorio improvisado, una mesa de madera reciclada con vistas a las calles empedradas, recibí una oferta inesperada. Era de una ONG internacional dedicada a la justicia ambiental, con sede en Medellín. «Lucía, tu trabajo en el caso Salazar nos inspira. ¿Te interesaría liderar nuestra división de investigación en América Latina?» El email detallaba el rol:
viajes a comunidades afectadas, reportajes colaborativos, advocacy en foros globales. Era una expansión natural de mi trayectoria, un subplot que entrelazaba mi experiencia personal con un impacto mayor. Emocionada, llamé a Camila, quien respondió desde la redacción, el fondo lleno de tecleos y conversaciones apresuradas. «Es perfecto», exclamó, su voz vibrante. «Medellín te dará un nuevo comienzo. Además, el ajiaco allá es legendario». Reímos, recordando cenas compartidas, pero sentí un pinchazo de nostalgia. Nuestra amistad había sido el ancla durante la crisis. Diálogos emocionales que me sostuvieron en noches de duda. Luego hablé con Isabela, en una videollamada desde su oficina en una fundación en Cali, el fondo mostrando palmeras mecidas por la brisa pacífica. «Ve por ello», dijo, su sonrisa genuina. «Has transformado tu dolor en poder. Esto es el siguiente paso». Sus palabras resonaron, recordándome la intensidad emocional del viaje, de humillación en una fiesta glamorosa a liderazgo en causas justas. Decidí aceptar, empacando mi vida en cajas. Libros de periodismo, fotos familiares, el anillo de compromiso guardado en un cajón como relicto de lecciones aprendidas. El viaje a Medellín fue en bus, carreteras serpenteantes flanqueadas por cafetales y montañas verdes, el aire volviéndose más cálido y húmedo. Llegué al atardecer, la ciudad extendiéndose como un tapiz de luces en el valle de Aburrá. Mi nuevo apartamento en el poblado era moderno, con balcón overlooking rascacielos y parques. El primer día en la ONG fue abrumador. Reuniones con equipos multiculturales, aromas a arepas de choclo en la cocina comunal, planes para visitas a la Amazonía colombiana afectada por textileras ilegales. En una de esas misiones, a una comunidad en el Chocó, experimenté un cierre profundo, navegando ríos turbios en canoa, el sol filtrándose a través de la selva densa, el olor a hojas húmedas y flores exóticas. Conocí a líderes locales que compartían historias de resistencia. Una mujer, similar a Doña María, me tomó la mano. «Tu voz nos da esperanza». Emociones surgieron, lágrimas mezcladas con lluvia tropical, un sentido de propósito que sanaba las heridas del pasado. De regreso en Medellín, reconecté con viejos amigos, cenas en restaurantes con vistas panorámicas, sabores a bandeja paisa, arroz crujiente, chicharrón jugoso, aguacate cremoso. Una noche, en un bar con música vallenata, conocí a alguien, un fotógrafo documental, ojos amables y risas fáciles. No era romance inmediato, pero una conexión genuina, libre de cláusulas y expectativas. Reflexioné en mi diario, entradas llenas de detalles sensoriales. El calor del sol medellinense en mi piel, el sabor metálico de la victoria. El conflicto central resuelto, pero su legado en mi resiliencia. Un año después, en una conferencia en Bogotá, vi a Daniel desde lejos, más delgado, ojos hundidos. Nuestras miradas se cruzaron, un saludo silencioso. No había rencor, solo cierre. La historia, inspirada en humillación y revelación, concluía con nuevos horizontes. Una vida auténtica, emocionalmente rica, en la vibrante Colombia. Años después del torbellino que comenzó en esa fatídica fiesta de compromiso, mi vida en Medellín se había asentado en un ritmo sereno pero apasionado, como el fluir constante del río que cruza la ciudad eterna primavera. Los paisajes de Antioquia, con sus montañas verdes salpicadas de cafetales y el aroma perpetuo a flores frescas, se habían convertido en el telón de fondo de mi existencia renovada. La ONG me mantenía ocupada. Viajes a regiones remotas, talleres con comunidades indígenas, campañas que ahora influían en políticas nacionales. Cada victoria, un río limpiado, una familia reasentada, era un eco distante de mi propia liberación, un recordatorio de cómo una cláusula oculta había desatado una cadena de eventos transformadores. Una tarde soleada, mientras caminaba por el jardín botánico, con sus orquídeas vibrantes y el zumbido de abejas polinizando, recibí una llamada de Camila. Su voz, siempre enérgica, traía noticias del pasado. «Lucía, ¿adivina? Daniel está de regreso en Colombia.
intentando reconstruir algo sobre textiles sostenibles. Pregunto por ti. Reí suavemente, el sol calentando mi piel, el olor a tierra húmeda subiendo desde los senderos. Dile que le deseo suerte, genuinamente. No había amargura, el tiempo había suavizado las aristas. Reflexioné sobre nuestro encuentro post-juicio, diálogos emocionales que cerraron capítulos, dejando lecciones en lugar de rencores. Esa noche, en mi apartamento con balcón adornado de bugambillas, organicé una cena con aliados. Camila de visita, Isabela, Victoria, incluso Laura. La mesa rebosaba de delicias paisas, bandeja con huevo frito crujiente, frijoles suaves, arroz cocinado a la perfección y sancocho burbujeante. Aromas a cilantro y comino llenaban el aire, risas resonando contra las paredes pintadas de colores cálidos. Brindamos con cerveza artesanal, fresca y efervescente. A la libertad, dijo Isabela, sus ojos brillando. Compartimos historias, subtramas entrelazadas de crecimiento. Victoria habló de boicots exitosos, Isabela de su fundación expandiéndose a Asia, Laura de casos ganados inspirados en el nuestro. Yo compartí mi romance floreciente con el fotógrafo, caminatas por el pueblito paisa, besos bajo estrellas andinas. En un momento de quietud, reflexioné en voz alta. El tono sombrío inicial había evolucionado a uno de esperanza, la intensidad emocional canalizada en propósito. La humillación en la fiesta, con sus cristales brillantes y sonrisas falsas, fue el catalizador. La cláusula, la revelación que anuló no solo un contrato, sino cadenas invisibles. Al despedirnos, abracé a cada una, sintiendo la calidez humana que los Salazar nunca ofrecieron. Afuera, la noche medellinense era viva, música salsa desde bares cercanos, luces twinkling en la distancia. Sola, miré las estrellas desde el balcón, viento suave carrying aromas a jazmín. La historia, inspirada en traición y redención, terminaba aquí. Una mujer libre, en una Colombia resiliente, lista para lo que viniera.